Buen día para todos. Vamos a empezar donde quedamos, pero antes de eso veremos lo que dice el Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov Hatzida, sobre las partes que nombró Moshe Rabbeinu. ¿Qué otros tipos de remacín hay también? Dice, esas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en la otra ribera del Jardín, en el desierto. Desierto se dice en hebreo midbar. Midbar también viene la palabra divur, medaver, que es que la persona, como el Moshe Rabenu, que tiene que cuidar muy bien la boca de las cosas que él dice. Porque Ikara Akedushá, la principal santidad que la persona, que el judío recibe, es cuando precisamente cuida el habla. Cuando la persona no solamente hay que cuidar lo que entra, como dicen los sabios, lo que entra a la boca de los animales que se pueden comer y lo que no se pueden comer, sino también lo que sale de la boca. Recuerden lo que les sucedió a Miriam. Tenemos que recordarlo todos los días, lo que le sucedió a Miriam. Entonces, por lo tanto, es una de las cosas de las cuales la persona tiene que tener mucho cuidado y eh, cuidar también. Be'arabá, que la traducen aquí como la planicie. Be'arabá, dice Rab Jacob Hatzira, Be'arabá viene la palabra Areb. Areb quiere decir cuando, en este caso, Arabá viene la palabra Areb. Aref, que es Arbut, que viene siendo garantía, el garante, ¿sí? Cuando la persona eh, eh, prácticamente va a hacer algo que necesita plata, necesita garante, que va a agarrar una dinero del banco, un dinero muy alto, obviamente. Le dicen que tenga garante, tienes alguien que pueda decir de que tienes esto, tienes lo otro. En este caso, el garante de la persona es la Aref, que la persona tiene en este caso el Yetzer Hara, que el Yetzer Hara todo el tiempo está al lado de él, todo el tiempo buscando de cómo hacer de que la persona caiga en el pecado, de que, de que todo el tiempo sea la persona pierde el tiempo comiendo, tabo, deseos en este mundo, que disfrutes y disfrutes y disfrutes. Y para obtener esos disfrutes, la persona de por sí tiene que, en este caso, aumentar más el trabajo, trabajar más, trabajar el doble, y eso le cae el sufrimiento en la persona. Por eso es que hoy en día hay tanto sufrimiento a la persona en el mundo. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Porque la persona quiere disfrutar, pero para eso disfrute la persona va a tener que trabajar más. Entonces, para tener que trabajar más, va a sufrir más. Entonces, por eso no están felices y están sufriendo todo el tiempo. Sin decir de que obviamente la verdad, la felicidad verdadera es cuando la persona está cerca del Creador, no de cosas mundanas, pero en este caso estamos hablando de lo que tiene que ver. Por lo tanto, eso es lo que dice el Rab Jacob Buhatzira, Mul Suf, enfrente del mar de Suf. Que la persona sepa que siempre tenga enfrente de él el sof. El sof viene también de la palabra sof. Sof es final. Que la persona sepa que la final, como dice, hay un ojo que te ve, hay un oído que te escucha y todos tus actos van a estar este, copiados en el libro de la vida. ¿Sí? Que la persona sepa que al final, Akadosh Baruj Hu lo ve todo, lo escucha todo, sabe lo que piensa, sabe con qué intención lo hiciste. Entonces, esa es el Marsuf. Ahora entre Parán y Tofel. Parán y Tofel, dice el Rab, algo interesante porque en Parán viene la palabra Priá. Priá es multiplicarse. Que la persona se multiplique, pero ¿cómo se multiplique? Se multiplique con santidad. Y que no se maneje, ¿sí? Que no se comporte, por decirlo mejor, que no se comporte de forma, por decirlo así, animal en la cama. ¿Sí? Él hacerlo, pero hacerlo como debe ser, con santidad. Y Tofel viene la palabra tiflut. Tiflut es también de no hablar cosas indebidas que no tienen que decirse a la hora del acto. Labán viene la palabra lev, de que el corazón de la persona, que sea labán, que sea limpio, que no sea que lo que hable es lo que piense,
y no que las dos cosas sean de distintas cosas, que una cosa lo que habla y otra cosa lo que piensa. Era que sea igual, tanto lo que piense como lo que él diga, sea lo mismo, sea un, como dice el rey David, Lev Taor Barari Elohim. Akadosh Baruj Hu me creó un corazón puro. Hatzerot, que en este caso quiere decir, lo nombra como Hatzerot también, pero en este caso Hatzer es como patio, pero Hatzerot también se le habla Hatzerot Kocheja, los patios de santidad, que en este caso vendrían siendo los Betem Midrashot, las sinagogas y las casas de estudio. La persona siempre todo el tiempo esté yendo a las casas de estudio, estudiando, aumentando, siempre lo más, como dice, la simiente de Jacob, estas son las generaciones, dicen los comentaristas, estas son las generaciones de Yosef, estas son las generaciones de Jacob, Yosef. Yosef tenía 17 años, como dicen en Parashat Vayishev. Dicen los comentaristas, si la persona quiere ser de las generaciones de, de Jacob, tiene que saber Yosef, que Yosef viene la palabra leosif, agregar. ¿Bien? Entonces, en este caso, que la persona siempre esté agregando en la Bodat Hashem, que siempre esté colocando más, 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 aumentando, otra alajá, otro, siempre estudiando más y más y más y más. Eso se llama Benealia, todo el tiempo están aumentando, aumentando y subiendo y subiendo, subiendo de nivel. Y ahora, por último, es Disaab. Disaab, como dijimos también en la parasha anterior, que viene la palabra Dai. Dai, que es como decir suficiente. Suficiente con el Saab, con el oro. ¿De qué está hablando aquí? Que la persona, está hablando de la persona que no venimos a este mundo a hacer dinero. y la- Porque si en verdad la persona, esa fuera si en verdad eso fuera el tajlit, el propósito en la vida, de hacer dinero, entonces la persona se iría de aquí con el dinero que él hizo. Porque la persona deja todo, todas las casas, todos los bienes, todas las cosas, todo el dinero del banco, todas las cosas, todo lo que trabajó lo deja en este mundo. Entonces eso quiere decir de que nosotros no venimos para eso. La persona tiene que saber de que el dinero es un medio más no un propósito. Es un medio para llegar al propósito, porque a través del dinero, con el dinero puedes hacer mitzvot, puedes cumplir el Shabbat, los días festivos, puedes comprar, ayudar a las personas, hacer caridad, muchísimas cosas, dar tzedakah. Con eso puedes hacer muchísimas cosas, pero eso no quiere decir de que eso sea el propósito. Y eso nos explica el Rab Abu Hatzia. Después de que hubo derrotado a Sihón, rey de Lemurí, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Basham, que habitaba en Ashterot, en Edrei. Más de aquí se entiende eso, pues como trae el Sfat Emet de Gur. El Admur de Gur dice, muy interesante, que de por sí se ve aquí que si no hubieran derrotado, porque dice que el Moshe Rabbeinu habló con ellos después de que hubo derrotado a estos reyes. Quiere decir de que si no lo hubiera derrotado, entonces no hubiera hablado con ellos. Que tiene que ver una cosa con la otra. Ela, dice el Sfat Emet, en nombre del Hidushé Arim Nigur, que en verdad estos dos reyes son dos clipot grandes, dos fuertes de la Tumá, que cada uno va por los tefilín de la cabeza y el otro por el tefilín de la mano. Y los tefilín se saben que las tefilín hacen, purifican a la persona de los pensamientos, hacen que la persona no esté pensando todo el tiempo en tabot, en deseos, en cosas así, me va a comer el mundo, así como se dice. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Le dan ira chamay, muchísimas cosas. Entonces, todo el tiempo que ellos habían estas dos clipot, estas dos fuerzas del mal allí, era difícil que Israel fueran a escuchar a Moshe Rabenu del discurso que le iba a dar. A la hora que ellos murió, ya ellos pueden tener un nivel alto de santidad, pueden escuchar, tienen pensamientos, los pensamientos son de ellos. No, 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 del Yetzer Hara o cosas así,
Y en ese caso pueden escuchar a Moshe Rabbeinu. ¿Y a dónde se sabe eso? De lo que está escrito, porque dice, ellos, dice aquí, después que hubo derrotado a Sihón, rey de Morí, que habitaba en Heshbón. Fíjate, Heshbón viene la palabra Machshavá. ¿Qué? Heshbón viene la palabra Machshavá, por eso Machshavá quiere decir los tefilín del Rosh, que se coloca en la cabeza. Y después dice Og, rey de Bashan, que habitaba en Ashtarot, en Edrei. Edrei así se dice, el nombre de brazo en arameo. Brazo en arameo se dice Edrei. Entonces ahí se sabe que es los tefilín de la mano. Así dice. Ahora sí vamos a empezar. ¿Dónde quedamos? Dice aquí, den vuelta, en el versículo 7. Den vuelta y emprendan el viaje y vengan a la montaña de Lemorí, a todos sus vecinos en la planicie, en las montañas, en el Bajío y en el sur y en la costa, la tierra del Kenaní, el Lebanón, hasta el gran río, el río Perat. Dice Rashi, den vuelta y emprendan el viaje, este es el camino de Arat y Jorma. Y vengan a la montaña de Lemorí. Eso como se entiende así literalmente. Y a todos sus vecinos, Amón, Moab y el monte Seir, que ellos estaban así, eran los vecinos de ellos, en la planicie boscosa, dice aquí. Dice, no es muy claro, primero que todo, dice aquí, estos 13 países que dijimos anteriormente, Amón, Moab y monte Seir, colindaban con la montaña de Lemorí de norte a sur a lo largo de la ribera oriental del río Jordán. Lo que los separaba era el río Jardem, ya que la montaña de Lemorí se localizaba dentro de la frontera de la tierra de Israel. Ahora habla sobre esta es la planicie boscosa, como dijimos anteriormente. Las planicies dice, no es muy claro a qué planicie o valle Rashi hace referencia. Podría ser que se refiere al valle del Jardén, Kikara Jardén, el cual se extiende desde el Yama Kineret, del mar Galilea, hacia el sur hasta el Mar Muerto. En todo caso, aquí este nombre, planicie, se designa a la misma región que la Arabá, planicie mencionada en el versículo 1, ya que esta última se localiza en el desierto. Dice aquí Rashi. En la montaña, dice aquí, esta es la montaña del rey. En la tierra de Israel hay un conjunto de montañas pequeñas como una cordillera de cerros que se extiende de norte a sur, desde el extremo del valle de Israel hacia el sur de la región de Yehudá. Al respecto, el Talmud de Yerushalmi afirma que montaña se halla en Yehudá, a la montaña del rey, dice allí. En el Bajío, este es el Bajío del sur, dice la región llamada Shefelá Bajío, también se localiza en la región de Yehudá, en el sur de la tierra de Israel. Abarca desde Lajish en el oeste hasta En Gedi en el oriente, junto al Yam HaMelech, Mar Muerto. Por lo tanto, la Shefelá se localiza en el sur de la montaña del rey. Y en el sur y en la costa, dice aquí, esto se refiere a Ashkelon, Asa y Cesarea, como se declara en Midrash Sifri. Dice aquí, Ashkelon, una ciudad costera en el sur de la tierra de Israel. Asa es el nombre hebreo de la región en la actualidad que se llama Gaza, y esto está situado al sur de Ashkelon. Cesarea es una ciudad que en el norte de Israel, fundada por los romanos, célebre por su actividad económica marítima. En la época en la que habla el versículo de Cesarea como tal, obviamente no existía. El Midrash se refiere a la región en la que después sería fundada Cesarea. ¿Sí? Ashkelon de por sí, aquí Ashdod, Ashkelon queda a menos de media hora en carro. Queda bastante cerca al sur. Hasta el gran río, dice, ¿por qué es mencionado junto con la tierra de Israel el versículo que lo llama gran río? Un proverbio popular dice, el siervo del rey es también rey. Júntate con un magnate y se inclinará ante ti. Otro proverbio popular dice, acerca al que está ungido y úntate tú también. Si una persona toca a otra que está untada con aceite, algo del aceite se le quedará untada a la primera, dice aquí. Aquí dice el gran río, la Torá dice que un río salía del Edén y de ahí se dividía en 4 vertientes. Esas 4 vertientes eran Pishón, Gijón, Dekel y Perat, Éufrates, ¿sí? Ahí la Torá menciona el río Perat
en cuarto lugar, sugiriendo que era el de menor importancia de todos. Por consiguiente, es una proximidad con la tierra de Israel lo que hace que la Torá adjudique al río Perat, Éufrates, la calidad de grande. Tampoco parece contar como criterio el hecho físico en que el río Éufrates es uno de los ríos más de- grandes del cercano oriente. Seguimos, dice, mira, yo he puesto la tierra delante de ustedes. Mira, dice Rashi, yo he puesto, ustedes ven con sus propios ojos. Yo no les digo esto por especulación o de oídas. Vengan y tomen posesión de la tierra que el Eterno juró a sus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para entregarla a ellos y a su descendencia después de ellos. Vengan y tomen posesión, dice Rashi, quería decirle, no hay nadie que objete a esto de conquistar la tierra de Israel, por lo tanto ustedes no necesitan hacer la guerra para lograrlo. Si ustedes no hubieran enviado a los exploradores, no hubieran necesitado armas. La invitación de Moshe parece fuera de lugar. Lo lógico hubiera sido que primero los invitara a conquistar la tierra de Israel por la fuerza y luego tomar posesión de ella. El que solamente les haya dicho que se apoderaran de ella implica que Dios tenía planeado originalmente dársela sin necesidad de pelear por ella. Es decir, puesto que el versículo habla de los ancestros, y eso obviamente se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, porque les vuelve a mencionar de forma individual, lo que indica que la Torah singulariza a cada uno es el hecho de que antepone el prefijo le, acusativo, antes de cada nombre, como la tierra de Israel juró a su ancestro, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que esa es la palabra le, lo que viene a decir aquí. Si la Torah no hubiera querido singular a cada uno por separado, no hubiera utilizado ese prefijo. Yo hubiera dicho Abraham, Isaac y Jacob. Sí, dice aquí el masquil de David. Dice, yo les hablé en ese momento diciendo, ¿qué sentido tiene aquí el verbo para decir? En realidad Moshe que les quiso decir, no de mí mismo yo les digo esto, sino de la boca misma del santo bendito es. Dice, yo solo no puedo cargar con ustedes. El Eterno su Dios ha incrementado a ustedes inmensamente y he aquí que son hoy como las estrellas del cielo en multitud. Dice aquí Rashi, yo solo no puedo. ¿Es posible que Moshe no era capaz de juzgar al pueblo de Israel? ¿Acaso el hombre que los sacó de Mitzrayim y dividió el mar de Suf para ellos, les hizo descender el maná y les hizo volar las codornices para alimentos, no era capaz de juzgarlo? En realidad esto es lo que Moshe le dijo primero al decir las palabras del Eterno su Dios. Ha incrementado a ustedes inmensamente, les quiso decir, Dios los ha engrandecido y exaltado por encima de sus jueces. Él ha quitado el castigo debido a ustedes y lo ha puesto sobre los jueces. Y asimismo dijo el rey Salomón, pues ¿quién podría juzgar a este pueblo tuyo tan pesado? Es posible que del hombre del que está escrito era más sabio que todos los hombres dijera, pues ¿quién podría juzgar a este pueblo? En realidad esto es lo que el rey Salomón quiso decir. Los jueces de este pueblo no son como los jueces de las demás naciones. En ellas, si un juez condena a muerte, castiga cor- corporalmente, estrangula, pervierte, pervierte el juicio o roba, no hay nada en eso. Pero si yo obligué a alguien a pagar dinero injustamente, se me exige la vida, como se declara, Dios exige la vida de aquellos que lo roban. Dice aquí algo interesante, esta palabra de Rashi han dejado perplejo a muchos comentaristas. Difícil sería entender estas palabras literalmente y pensar que Rashi quiere decir que si un juez no judío pervierte el juicio y, por ejemplo, condena a muerte a un inocente, ese acto deleznable que cometió no es nada. Además de su comentario en Bereshit 34:13, a propósito del ataque de Shimón y Leví a la ciudad de Shechem, Ramban afirma que, según la Torá, si un juez gentil pervierte el juicio, se hace acreedor de la pena capital. Por ello, Sefer HaZikaron opina que se debe partir de la base de que según la Torá todos los seres humanos están obligados a cumplir los 7 mandamientos de los hijos de Noah, uno de los cuales incluye la obligación de establecer un sistema de justicia en cada sociedad humana. Eso obviamente implica que cada juez gentil es responsable ante Dios de sus decisiones y actos, pero a un juez judío la Torá le impuso un grado de gravedad mayor, ya que la responsabilidad de su cargo entraña que podría llegar a perder su vida como castigo divino en caso de que pervierta el juicio. Por su parte, Vera Sadeh adopta otra perspectiva de la palabra de Rashi. Según él, además de los 7 mandamientos que incumben a todos los gentiles, que son prescritos por la Torá, cada sociedad gentil ha adoptado un sistema legal y judicial elaborado con base en la razón humana.
Y es a eso que Rashi se refiere. Si un gentil viola uno de los 7 mandamientos, la Torá le prescribe la pena capital, pero si viola una de las leyes que ellos mismos hayan elaborado para el mantenimiento de la justicia social y el orden público, los jueces gentiles les imponen una pena también basada en la razón humana. Por consiguiente, si un juez pervierte este tipo de juicio, la Torá no lo castiga por ello, ya que ella solamente juzga las leyes que Dios prescribió al pueblo de Israel. Seguimos, dice, "He aquí que ustedes son hoy como las estrellas del cielo, pero acaso, dice Rashi, pero acaso eran como las estrellas del cielo en ese día, acaso no eran más que 600.000. Entonces, ¿qué quiso decir Moshe cuando afirmó, he aquí que ustedes son hoy como las estrellas de los cielos? El sentido de las palabras era, he aquí que ustedes son comparados con el día, que Ayón, permanecen para siempre como el sol, la luna y las estrellas. Dice aquí. Se explica aquí que la comparación tiene el carácter cualitativo, así como los astros tienen un carácter de permanencia en la dimensión natural del cielo. De igual modo, el pueblo de Israel será permanente en la dimensión histórica. Que el eterno Dios de los ancestros les añada tanto como son 1000 veces más y los bendiga tal como Él les ha hablado. ¿Qué sentido tiene volver a decir que el Eterno los bendiga tal como Él ha hablado? En realidad estas bendiciones, estas palabras de Moshe son respuesta a lo que ellos dijeron. Moshe, tú pones límites a nuestras bendiciones. El santo bendito es ya ha prometido a Abraham que si pudiera un hombre contar, entonces Moshe les dijo, eso que dije al principio fue de mi parte, pero de parte de Dios, que Él los bendiga tal como Él ha hablado. Al decir aquí que el Eterno les añade tanto como son 1000 veces más. El versículo completo es, pondré en tu esencia como el polvo de la tierra, que si pudiera un hombre contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada. Esa promesa de Dios a Abraham obviamente implicaba que por la descendencia de Israel que la descendencia de Israel no tendría límites, pero al decir Moshe que Dios le añadiría 1000 veces más, parecía como si estuviera limitando la bendición divina a solamente 1000 veces más de lo que eran ahora. Entonces aquí dice que en verdad la persona que va a bendecir, de aquí se ve que la persona tiene que, eh, cuando bendice, colocar siempre el Akadosh Baruj Hu, que no haya ningún tipo de alcance a las malas fuerzas de tomar de las bendiciones, porque ellos no quieren de que la persona bendiga a nadie, de que no reciban bendición. Entonces aquí dice Rashi, dice Hashem, dice Moshe Rabenu, el Eterno, su Dios, ha incrementado a usted inmensamente. Y aquí que son hoy como la estrella de la multitud. Y después dice que el Eterno Dios de sus ancestros les añada tanto como las nubes. ¿Bien? La regla que colocas a Dios dentro de la bendición, entonces ya ellos no pueden hacer nada. Seguimos. ¿Cómo podré yo solo cargar con el fastidio de ustedes, su fardo y sus disputas? Dice aquí Rashi, aún siguiera que estoy dispuesto a hacer líder de ustedes a fin de recibir recompensa, no podría hacerlo. Esto es lo que yo dije ante ustedes. No es de mi parte que yo les diga, que yo les digo esto, sino de la boca del santo bendito es. Dice el fastidio, esto enseña que los miembros del pueblo de Israel eran latosos. Si uno de ellos veía que su litigante ganaba el juicio, decía, tengo testigos que traer, tengo pruebas que traer, voy a agregar otros jueces además de ustedes. Dice, los casos monetarios son juzgados por un juzgado de 3 jueces. El modo normal de hacerlo es que cada uno de los creyentes escoja a un juez y luego ambos escojan a otro. El Midrash de Rashi cita aquí es problemático ya que según Ramban, una vez constituido el Bet Din, ningún querellante puede agregar jueces para juzgar el caso, pero por ello Ramban apunta que quizás lo que el Midrash quiere enseñar es que se puede constituir un Bet Din de 5 jueces, por ejemplo, que los querellantes se ponen de acuerdo desde el principio en elegir cada uno de los 2 jueces y luego esos 4 jueces eligen a uno adicional. Su fardo, esto enseña que eran
apicorsim. Que Rashi emplea aquí una palabra que en ciertos contextos se entiende en el sentido de herejes, y es difícil ver en qué sentido los israelitas de la época de Moshe eran epicorsim, simplemente porque representaban un fardo pesado para Moshe. Según Siftei Jajamim, epicorsim en singular en sentido estricto simplemente quiere decir rebelde. Se trataría de un vocablo compuesto de apic, quitar, y resem, freno. Un apicores, pues, es un individuo rebelde y refractario a la autoridad que, por decirlo así, carece de freno. Si Moshe salía temprano para juzgar al pueblo, decían que vio el hijo de Ambrán que lo motivó a salir tan temprano. Quizá no esté tranquilo en casa. Y si se demoraba en salir para juzgar al pueblo, decían que vio el hijo de Ambrán que lo motivó a no salir. ¿Qué piensan ustedes? Lo más seguro es que él esté sentado, tramando planes contra ustedes y cavilando pensamientos contra ustedes. Y su disputa, esto enseña que eran pendesarios, pendecieros, dice aquí. Es decir, dice, esta actitud querellante y pendeciera se aplicaba también a disputas legales. Por ejemplo, eran capaces de gastar en un pleito legal monetario la mitad de lo que pensaban recuperar. Que disponga para usted, esto significa prepárense para esto. Varones sabios, razonables y conocidos por sus tribus, y yo los nombraré líderes de ustedes. Dice Rashi, varones, ¿y qué se te ocurre pensar que podría tratarse de mujeres? Entonces, ¿por qué el versículo dice varones? Para enseñarte que deberían ser varones justos, respetados. Sabios y razonadores, la palabra nebonim significa que debían inferir una idea de otra. O sea, entender una cosa dentro de otra. Esto es lo que Arios preguntó a Rabbi Yossi. Se ignora quién fue este individuo que parece romano. Está mencionado en Baba Metzia 3:11. Dice aquí que era, sí, como un romano de ser. Preguntó a Rabbi Yossi, ¿qué diferencia hay entre sabios y razonadores? Le respondió, el sabio es semejante a una cambista rico. Cuando le traen dinares para que examine su valor, lo examina. Pero cuando no les traen dinero, se queda sentado y aturdido. El razonador, en cambio, es semejante a un cambista emprendedor. Cuando le traen dinero para examinar, lo examina, pero cuando no se lo traen, él mismo lo busca y trae dinero para negociar con él. Es decir, en actitud pasiva y de espera de aturdido porque no tiene elementos para asumir la actitud activa. Dice aquí. Y conocidos por sus tribus, es decir, que ustedes mismos los conozcan, pues si un individuo viene a mí envuelto en su manto, yo no sé quién es y sé y de qué tribu es o si es idóneo para el puesto. Pero ustedes sí lo conocen ya que ustedes mismos lo criaron, y es por esto que el versículo dice conocidos por sus tribus. Líderes de ustedes, es decir, que sean cabeza y distinguidos sobre ustedes para que ustedes lo traten con respeto y reverencia. Y los nombraré. Entonces esto enseña que las culpas de los israelitas penden de la cabeza de los jueces, ya que estos son los responsables de protestar cuando ellos cometan una iniquidad y guiarlos por un camino recto. Seguimos. Ustedes me replicaron y me dijeron, buena es la cosa que has propuesto hacer. Dice Rashi, ustedes decidieron el asunto en provecho suyo. Debieron haber respondido a nuestro maestro Moshe de quién es mejor aprender, de ti o de tus discípulos. ¿Acaso no de ti, que sufriste por la Torá? Pero no respondieron así. Yo conozco los pensamientos de ustedes que se dijeron unos a otros. Ahora serán nombrados muchos jueces sobre nosotros. Si no conocemos a uno de ellos, le traeremos un regalo y él nos favorecerá. Cosa que está prohibida, obviamente. ¿Qué? En este caso dice, entonces tomé a los jefes de los sus tribus, varones sabios y conocidos, y los nombré líderes sobre ustedes, jefe de millares, jefe de centenas, jefe de cincuentenas y jefe de decenas y oficiales para las tribus de ustedes.
hacer, dice, si yo flojeaba en el nombramiento de los jueces, ustedes me decían, hazlo rápido. Entonces tomé a los jefes de tribu, dice aquí, los atraje con palabras. Afortunados son ustedes sobre quien han sido nombrados ustedes, sobre los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sobre individuos que fueron llamados hermanos y amigos de Dios, porción y heredad, y todas las demás expresiones de cariño. Dice que el Midrash afirma que Dios llamó al pueblo de Israel con 70 nombres que expresaban su cariño por él. Varones sabios y conocidos, pero no hallé hombres razonadores. Esta es una de las 7 cualidades que Yitro había mencionado a Moshe que debía poseer un juez de Israel, pero no halló más que 3 hombres, es decir, justos, sabios y conocidos por sus tribus. Seguimos. Los nombré líderes sobre ustedes. Esto implica que ustedes deben comportarse hacia ellos con respeto. Deben ser primeros, o sea, deben ser cabezas al comprar y primeros al vender, primeros al discutir. Bien, a un juez se le debe conceder el privilegio de hablar primero en una discusión. Entra al último y sale al último de un lugar. El juez debe entrar primero a un lugar para que no tenga que esperar a que los demás lleguen. E inversamente, debe salir primero para que los demás que salgan no lo dejen solo. Seguimos jefe de millares, un juez, dice Rashi, un juez nombrado sobre 1000. Jefe de centena, un juez nombrado sobre 100. Y oficiales, yo nombré oficiales sobre ustedes para sus tribus. Los oficiales son los que amarran a los culpables y los azotan con un látigo según el dictamen de los jueces. Es decir, lo amarran al poste en el cual serán azotados, dice aquí. Dice, en ese momento encomendé a sus jueces. Yo les dije, sean pacientes al juzgar. Si delante de ti llega un mismo caso, una, dos o incluso 3 veces, no digas este tipo de caso ya ha llegado ante mí muchas veces. En vez de eso, discutan el caso exhaustivamente. Que no diga y por lo tanto no tengo ya que analizarlo. Diciendo, sean oyentes entre sus hermanos y juzguen con rectitud entre cada hombre y su hermano y su litigante. Pues en ese momento de que los nombré, les dije, ahora no es como en el pasado. En el pasado ustedes estaban bajo su propia autoridad, pero ahora ustedes están al servicio de la comunidad. No implica por qué Moshe enfatizó lo que les dijo en ese momento, quería implicar un cambio de condición respecto al pasado. Sean oyentes, dice escuchar, guardar, entender. Entre sus litigantes, esto se refiere a su litigante opuesto, contra el que él con el que esté en contra el que esté junta palabras, dice aquí. Dice aquí también significa que los jueces deben resolver incluso casos de habitación. Además, los jueces deben resolver entre la repartición de hermanos, incluso tratándose de dividir entre un horno y un fogón. Es decir, que deben resolver casos de repartición de herencia entre hermanos. Rashi cita aquí este caso hipotético para enfatizar que los jueces deben juzgar con precisión, incluso tratándose de un horno y un fogón, objetos cuya diferencia en valor no es mucha, sobre todo si se trata de un caso más amplio por ejemplo, repartir una casa entre 2 hermanos cuyo padre haya fallecido, aunque a los hermanos obviamente les interesa más que el juez decida a quién le corresponde la propiedad. El juez también debe adjudicar a cada uno de ellos los objetos que se hallan dentro de la casa con justicia y exactitud. No actúen con favoritismo. En el juicio escuchen al pequeño como al grande y no se amedrenten ante ningún hombre, ya que la justicia pertenece a Dios y el asunto que les sea demasiado difícil, tráiganlo a mí y lo escucharé. No actúe con favoritismo en el juicio, dice esto se refiere al encargado de nombrar jueces, para que no diga fulano de tal es un hombre agradable o fuerte, lo nombraré juez, y tampoco fulano de tal es mi pariente, lo nombraré juez en la ciudad.
siendo que él no es experto en las leyes. Si lo hace así, el resultado será que condenará al inocente y absolverá al culpable. En tal caso, yo Dios consideraré que aquel que nombró a ese juez inepto es como si él mismo hubiera actuado con favoritismo en el juicio. Escuchan lo pequeño como lo grande, dice Rashi, esto significa que te sea tan estimado un juicio que involucre una prutá, que es una moneda pequeña. Una antigua moneda de cobre era la moneda de menor denominación, como un involucre de 100 manes. Una antigua moneda de oro era la moneda de mayor denominación, por tanto, 100 manes equivale a 100 monedas de oro. ¿Bien? Si el juicio que involucra una prutá llega a ti antes del juicio de las 100 manes, no lo dejes hasta el final. Ya este es más importante que el otro, algo por el estilo. Según otra explicación, debe ser entendido como traduce el Targum. Significa que no digas, este individuo es pobre, pero su prójimo litigante es rico. Por consiguiente, ha sido encomendado de mantenerlo, absolveré al pobre, y de este modo mantendrá su manutención limpiamente. Según otra explicación, significa que no digas, ¿cómo podría yo causar una afrenta al honor de este individuo rico a causa de un dinar? Lo absolveré ahora, y cuando salga fuera del tribunal le diré, dale el dinero al pobre ya que en realidad se lo debes. No se amedrente. Esta frase dice no tengan miedo. Según otra explicación, la frase Lota Guru significa no metas tu palabra dentro de tu boca a causa de un hombre. Pero eso sobre todo es no tengan miedo de cualquier persona en hacer justicia, ya que la justicia pertenece a Dios, quiere decir de que la persona en el tratado de Sanedrín dice que si la persona, por lo menos el alumno está sentado y ve al Rab, que él está enjuiciando y el juicio no está bien, él puede meterse, incluso que sea en su rap, puede meterse y decirle, aclararle lo que no está bien al rap. Eso es lo que dice el Otaguro mi peneish. No te amedrente ante ningún hombre, incluso que sea el rap. Ya que la justicia pertenece a Dios, lo que tú quites a este litigante injustamente me obligas a mí, Dios, a regresárselo. El resultado será que habrás pervertido el juicio en contra de mí. Tráiganlo a mí debido a que esta frase dijo, se le escapó. Dice que dije, se escapó de mi conciencia en la ley aplicable a las hijas de Zelofhad, por haber dicho una cosa así. Y así mismo el profeta Shmuel dijo a Shaul, yo soy el visionario. Entonces el santo bendito le dijo, por tu vida que yo te haré saber que tú no ves las cosas sino yo. ¿Y dónde fue que Dios se lo hizo saber? Cuando Shmuel vino para ungir a David como rey sobre Israel y primero vio a su hermano Eliab y dijo, seguramente su ungido está delante del Eterno. Pero el santo bendito le dijo, ¿acaso no dijiste tú que yo soy el visionario? En esa ocasión Dios le dijo, no mires su aspecto. Tú lo miras, pero yo miro el corazón de él. ¿Quién? En aquel momento yo les encomendé todas las cosas que ustedes debían realizar. Viajamos de Joref y recorrimos todo ese desierto grande y pavoroso que ustedes han visto en el camino de la montaña de Lemuría, como el Eterno nos había ordenado, y llegamos hasta Kadesh Barnea. Entonces yo les dije, ustedes han llegado hasta la montaña de Lemurí que el Eterno nuestro Dios nos entrega. Mira, el Eterno tu Dios ha puesto la tierra delante de ti, y sube y toma posesión como el Eterno Dios de tus ancestros te ha hablado, no temas ni te amedrentes. Seguimos ustedes todos. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros para que exploren por nosotros la tierra y nos traigan un reporte, el camino por el que hemos de subir y las ciudades a las que hemos de llegar. Dice aquí todas las cosas que ustedes deben realizar. Esto se refiere a las 10 diferencias que hay entre casos monetarios y casos capitales. Desierto grande y pavoroso en el que había serpientes tan grandes como maderos y escorpiones tan grandes como arcos. Entonces todos ustedes se acercaron a mí en forma de multitudinaria, dice aquí, es decir, como una chusma en forma desordenada y amenazadora. Pero más adelante el versículo dice, se acercaron a mí a todos los líderes de las tribus y sus ancianos. Y me dijeron aquí que el Eterno nuestro Dios nos ha mostrado toda su gloria y su grandiosidad. Aquel acercamiento era correcto ya que los jóvenes respetaron a los ancianos y los enviaron por delante a sí mismos. También los ancianos respetaban a los líderes, dejándolos marchar delante de ellos, pero en este caso todos ustedes se acercaron a mí en forma
multitudinaria. Los jóvenes empujaban a los ancianos y los ancianos empujaban a los líderes. Todo usted implica que su forma de acercarse fue desordenada y sin respeto. Y nos trae un reporte, es decir, en qué lengua hablan, dice aquí. Según la Torá hay 70 lenguas primordiales. Estas 70 lenguas se corresponden con las 60 naciones primordiales de la humanidad. Por lo tanto, cada nación primordial posee una lengua original propia a ella, distinta de las demás. Como una lengua expresa la esencia y la naturaleza peculiar de una nación, su forma de pensar y concebir el mundo, que es lo que la hace distinta de los demás. Ello implica que la razón por la que los israelitas deseaban conocer el idioma de los habitantes de Canaán se debía a que deseaban conocer a fondo la naturaleza distintiva del adversario que se preparaban para enfrentar. Es el camino por lo que debemos subir, no hay camino que no contenga tortuosidad. Y las ciudades que hemos de llegar, es decir, las que primero hemos de conquistar. Es obvio que se proponían llegar a las ciudades de Canaán para conquistarlas, que, que hablarán en forma aparentemente redundante de las ciudades a que hemos de llegar. Solamente puede indicar que se referían a aquellas ciudades a las que querían entrar en primer lugar. El asunto pareció bien a mis ojos, así que de entre ustedes tomé 12 varones, un varón por cada tribu, se dieron vuelta y subieron a la montaña y llegaron hasta el valle de Eshcol y la exploraron. Tomaron en sus manos el fruto de la tierra y descendieron a nosotros trayéndonos en informe y dijeron, buena es la tierra que el Eterno nuestro Dios nos entrega. Dice aquí, a mis ojos pareció bien, pero no a los ojos del Omnipresente. Pero si este asunto pareció bien a los ojos de Moshe, ¿por qué lo mencionó como parte de sus amonestaciones? Es comparable a un hombre que dice a su prójimo, véndeme este asno tuyo. Su prójimo le dice, sí. El comprador le pregunta, ¿pero me lo prestas para probarlo? Él le responde, sí. Entonces le dice, para probarlo en montaña y colinas, le responde, sí. Como veía que el otro, como veía que el otro no le oponía nada, el comprador se dijo en su corazón, este tipo está seguro de que no le hallaré ningún defecto al animal. De inmediato le dijo, toma tu dinero y ya no le lo probaré. De igual modo, es como si Moshe hubiera dicho, yo también estuve de acuerdo con las palabras de ustedes, porque pensé que quizás se retractarían cuando vieran que yo no me oponía, pero ustedes no se retractaron. Así que entre ustedes tomé, de los escogidos que había entre ustedes, los tomé, de los mejores que había entre ustedes. Que Moshe haya enfatizado que tomó entre ellos 12 hombres, siendo que era innecesario decirlo, era para implicar que los que tomó eran de los mejores elementos del pueblo. 12 varones, un varón por cada tribu. Esto informa que la tribu de Leví no estaba junto con ellos. Dice hasta el valle de Eshcol. Esto informa que ese valle fue llamado en aras de su final. Aquí dice, ahí mismo el Midrash cita otros casos, lugares recibieron su nombre debido a lo que más tarde ocurriría ahí. Como por ejemplo, la Torá llama a montaña de Dios al monte Joreb, donde Moshe tuvo la visión de la zarza ardiente, aunque todavía no había razón alguna para darle ese nombre, ya que solo se le llamó montaña de Dios porque Dios más tarde se revelaría ahí a todo Israel. Y la exploraron. Esto enseña que marcharon en ella siguiendo sus 4 lados, a lo largo y a lo ancho, y descendieron a nosotros. Esto informa que la tierra de Israel es la más elevada de todas las demás tierras. A decir descender, eso ya lo hemos visto, ahora hemos hablado antes, de que todo lugar con la tierra de Israel, cuando la persona sale aquí dice que baja, y cuando viene a Israel dice que sube. Entonces con esto vamos a dejar aquí, está en medio de lo que va a contar sobre los exploradores, pero en el próximo audio seguiremos en el versículo 26, que es Besar Hashem, que tengamos buen día.